Radio Bautista El Faro. Somos una estación bautista independiente fundamental en la palabra de Dios, transmitiendo 24 horas ininterrumpidas desde la ciudad de Houston, Texas, para todo el mundo a través de www.radiobautistaelfaro.com y a través de TuneIn Radio. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro te invita a que seas parte de la bendición y asistas a nuestra iglesia. Esperamos que a través de esta invitación podamos tener el privilegio de conocerle personalmente. Para nosotros sería un honor que nos llegara a visitar. Nuestra iglesia es una congregación de personas que han sido transformadas por Dios, que tratan de exaltar el nombre de Jesucristo, de ayudar a familias con su palabra e instruir a los jóvenes en la verdad. Nuestra meta no es la de edificar nuestra iglesia, sino edificar a las personas con nuestra iglesia, usando únicamente los principios de la palabra de Dios. Nuestros servicios son los domingos a las 10:15 de la mañana la escuela dominical y a las 4:15 el culto de predicación. También acompáñanos los miércoles a las 7:30 de la tarde. La iglesia se encuentra ubicada en el 2927 Preston Avenue, Pasadena, Texas 77503. Para mayores informes comuníquese con nosotros al 281-867-9434. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro les espera. Transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. Bienvenidos a un programa más de La Verdad que te hace libre. Desde Tailandia con el pastor Alfredo Uc. Recuerde que hay una sola verdad, que es la verdad de la palabra de Dios, la verdad que te hace libre. Le invitamos a que sea parte de la palabra de Dios, sea parte de lo que Dios quiere para usted. Acompáñenos en esta mañana en sintonía. Comenzamos. El Señor siempre da lo mejor. Tal vez no lo pueda yo entender, aunque en valle oscuro yo esté, no temeré, es fiel mi Dios. Mi vida de pronto terminó, Cristo a su presencia me llamó, mi enfermedad se acabó, gozo en verdad, hoy veo a mi Señor.
término. Cristo a su presencia me llamó. Mi enfermedad se acabó. Gozo en verdad. Hoy veo a mi Señor. Salvarme a mí, Él se entregó. ¿Quién nos separará del gran amor que Cristo nos da? Grande es su amor, que por salvarme a mí se entregó. ¿Quién nos separará del gran amor que Cristo nos da? Grande es su amor, que por salvarme a mí Él se entregó. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Damos comienzo a este programa. Estamos completamente en vivo a través de la estación de bendición, a través de Radio Bautista El Faro. Y qué bendición que usted ya nos esté acompañando en esta mañana de martes. Saludos, bendiciones para todos en este programa de la verdad que te hace libre. Y gracias a todos por la gentileza de su atención, hermanos. Qué bueno que usted ya está en sintonía, hermanos, en esta mañana de martes, completamente en vivo, hermanos. Y bueno, comenzamos este programa con este canto porque hoy en la mañana estábamos escuchando al pastor Ochoa allá en Matamoros explicando un poquito acerca de la vida, del testimonio de nuestro hermano pastor Camerino Martínez, que ya está en la presencia de nuestro Creador. Y bueno, sabemos que él ya llegó a casa, sabemos que él ya está en la presencia de nuestro Creador y deja un gran legado, hermano, deja la vara muy alta, deja la verdad una tremenda bendición que fue para el pueblo de Dios allá en Matamoros, y no tan solo para Matamoros, hermanos, sino para muchos lugares. Y bueno, les recordamos con cariño, saludos para su familia, nuestras oraciones sinceras, y para todos los hermanos allá en la Iglesia Bautista del Sur en Matamoros, Tamaulipas. Cuídense mucho, hermanos. Estos días han sido muy difíciles. Los días que estamos pasando son días en los cuales hay que estar en casa, hermanos, quietos, de alguna manera esperando a que Dios trabaje y haga la obra. Hay cosas que nosotros no podemos hacer y solamente Dios las puede hacer, pero a través de ese tiempo Dios nos está enseñando demasiadas cosas, y una de ellas es buscarle más a través de estos tiempos, pasar tiempo en familia, hacer tantas cosas. Fíjese que este mundo nos ha consumido de tal manera que nos ha pescado, nos ha agarrado, hemos estado involucrados en tantas cosas que nos olvidamos a veces de la familia, nos olvidamos a veces de buscar a Dios, hermanos, de buscar a Dios como debemos de hacerlo. Pero ahora que estamos en casa, es tiempo para hacerlo, es tiempo para buscar de nuestro Dios, es tiempo para leer más su palabra, conocer más de Él y conocer más de lo que Él tiene preparado para nosotros. Así es que en esta mañana le invitamos, hermanos, para que nos acompañe en este programa.
en este programa. Va a ser una bendición que usted nos acompañe. La verdad que te hace libre, con el pastor Alfredo Uc desde Tailandia. Desde Tailandia él nos va a estar predicando la palabra de Dios como cada martes. Y bueno, una tremenda bendición. Oremos por aquellos que están pasando por situaciones difíciles, por enfermedad, por esto del coronavirus, hermanos, por esta situación que está pasando. Algunos están pasando la difícil, hermanos. Otros, gracias a Dios, de alguna manera, pues no tienen los síntomas. Bueno para ellos, pero malo para otros si no se cuidan, y si no toman las precauciones, porque pueden de alguna manera infectar a otras personas. Pero sí, definitivamente debemos de estar muy precavidos, hermanos, muy cautelosos, cuidarnos demasiado, hermanos. Esta situación está creciendo, esta situación está cada vez más, como quien dice, cerca de nuestros seres queridos. Antes escuchábamos de otros nombres, antes escuchábamos de otras personas, pero ahora se va cerrando, hermanos, se va cerrando esta situación y cada vez está alcanzando a la gente que nosotros conocemos. Tal vez usted ya conoce nombres de personas que han sido enfermos, que personas que han sido de alguna manera contagiados, y no estamos exentos, hermanos, no estamos exentos. No tomemos estas cosas en juego. La vida no es un juego, la vida cristiana tampoco lo es, las enfermedades no lo son. Tomemos las cosas en serio, hermanos. A veces es bueno, hermanos, reír, es bueno tener momentos de carcajadas, tener momentos de ¿cómo diré? De regocijo, hermanos, pero no tomemos las cosas en juego, no confundamos, y seamos serios en las cosas que estamos haciendo, y más cuando se trata de alguna manera perjudicar a otras personas. Que Dios nos ayude a ser buenos administradores de las cosas que Dios nos da día con día. Uno de ellos es nuestra vida, la vida que pertenece a Dios, una de las cosas que Él nos da para administrar, para poder caminar día con día con nuestro Señor. Y bueno, hermanos, también otra de ellas es la familia, y que Dios nos ayude. Y bueno, saludos para todos en esta mañana. Qué bendición que usted ya esté en sintonía. Saludos a la hermana María del Carmen Mangas Peralta. Saludos, hermana, Dios le bendiga. También a la hermana Cristín Reyes, saludos hasta Monterrey, Nuevo León, que ya nos está escuchando en esta mañana. Saludos a la hermana Diana Novoa también. Dice, amén, hermano, siempre buscar a Dios y tener compasión y amor por otros. Es correcto, la palabra compasión se nos ha olvidado, hermanos, tener compasión por otros. Se nos ha olvidado tener compasión, amor por nuestro prójimo, hermanos. Esa es una de las cosas que nuestro Señor tenía. Él nos miró como ovejas que no teníamos pastor, hermanos. Nos miró con compasión, nos miró con amor. Y ese es el corazón que Dios quiere que tengamos, hermano. Que pensemos en nuestro prójimo. La ley de Dios eso es. La ley de Dios es pensar en otros, hermanos. Antes de que pensemos en nosotros, la ley de Dios nos invita a pensar en otros. La ley de Dios nos invita a pensar en nuestro prójimo, a buscar cómo poder ayudarle, cómo poder ser de bendición. Si usted tiene algo para compartir con su vecino, con su ser querido, con su familiar, compártalo, hermano, despójese. Qué bonito es despojarse y ser de bendición para otros. Es más bienaventurado dar que recibir. Y bueno, qué bendición, hermanos, qué bendición. Gracias a Dios por su palabra. Y en esta mañana le invitamos, hermanos, para que nos esté acompañando. Comparta las bendiciones, comparta este programa. Estamos en vivo a través de nuestra página www.radiobautistaelfaro.com. También a través de TuneIn Radio. Recuerde que esta aplicación usted la puede descargar en su celular, Android o iPhone. También estamos en vivo. Si usted quiere y conoce a alguna persona que no tenga internet, nos puede escuchar a través de una llamada telefónica, marcando al 605-475-8361. 605-475-8361. Lo puede hacer desde México solamente anteponiendo el 001 y nos puede estar sintonizando.
Gracias a todos, hermanos. Recuerde que terminando este programa sigue rompiendo las cadenas a las 11:30 de la mañana para que no se lo pierda, las hermanas, una tremenda bendición. Así es que en esta mañana no se despegue de la programación. Vamos a escuchar un canto, hermanos. Vamos a escuchar este canto con el dueto Salazar y regresamos con mucho más. Que han perdido en esta vida las bendiciones que en un tiempo tenían, y aunque anhelan volver a obtenerlas, no han querido cruzar, y por miedo se han quedado en la orilla. Deja tú andar en la orilla, métete a las aguas profundas, deja ya de jugar a la iglesia, métete, 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 deja tú de andar en la orilla, métete a las aguas profundas, deja ya de jugar a la iglesia, métete a las aguas profundas. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Si a los tobillos el agua te ha llegado, si en oración tus rodillas no has usado, deja decirte que los lomos te herirán y las aguas crecerán, y no podrás cruzarlas sino a nado. Deja tú de andar en la orilla, métete a las aguas profundas, deja ya de jugar a la iglesia, métete, 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 y deja ya de andar en la orilla, métete a las aguas profundas. ¿Quieres ver otra vez sus maravillas? Métete, por favor, métete a las aguas profundas, métete, métete a las aguas profundas. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros y sintonizarnos en el programa La Verdad que te hace libre. Es un gusto una vez más estar aquí con ustedes. Mi nombre es Alfredo. Por si no me conocen, soy el hermano Alfredo. Soy misionero mexicano del país de Tailandia. Y bueno, mi familia y yo estamos aquí sirviendo desde hace 4 años, gracias a Dios. Y bueno, ha sido una bendición
estar aquí en este país predicando la palabra de Dios. Gracias a Dios tenemos una iglesia que pudimos empezar hace un año y bueno, tuvimos que cerrar por 4 meses por asuntos de la pandemia, pero gracias a Dios, y bueno, esto para quienes nos conocen también, hermanos, gracias a Dios que el domingo pasado pudimos una vez más abrir las puertas de la iglesia y bueno, siguiendo algunas especificaciones, algunas reglas del gobierno, podemos abrir y seguir adelante con los servicios. Y bueno, volvimos a empezar una vez más. La iglesia es nueva, estamos en un país budista, entonces las cosas son muy diferentes. Y bueno, este tiempo tal vez fue un tiempo de prueba para muchos. Y bueno, gracias a Dios que al poder abrir la iglesia tuvimos pues un pequeño grupo de personas que pudieron reunirse. Y esperamos que en los siguientes domingos podamos tener a más hermanos que regresen después de haber estado ausentes por un tiempo largo. Y bueno, gracias hermanos por quienes oran por nosotros y bueno, gracias a Dios por la obra que sigue adelante. Y bueno, la semana pasada no estuvimos con ustedes y gracias a Dios que ahora ya podemos estar aquí. Bueno, pues para quienes a lo mejor nos conocen y sabían, mi esposa estaba embarazada y pues hace 1 semana y media, ya casi 2 semanas, nació nuestra bebé. Teníamos 4 hijas y bueno, ahora nació la otra niña, la niña número 5. Y bueno, gracias a Dios que ya tenemos 5 pequeñitas, 5 niñas. La mayor tiene 8 años y pues la menor apenas acaba de nacer. Y bueno, 3 de esas 5 niñas nacieron aquí en el país de Tailandia. Y bueno, 2 de ellas no conocen todavía su nación, México, ¿verdad? Pero gracias a Dios que pues nacieron aquí. Bueno, pues tienen mucho que ver con la cultura de aquí de Tailandia y están aprendiendo a vivir aquí en este país donde Dios nos ha traído para poder predicar su palabra. Y bueno, hermanos, pues les damos gracias una vez más por el tiempo que nos dan ahora para una vez más poder estar con ustedes en el programa La Verdad que te hace libre. Este programa tiene el propósito de enseñar la verdad de la palabra de Dios. Recordamos que este pasaje, ¿verdad?, de donde se toma este nombre, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, normalmente se usa para hablar del evangelio, para hablar de la salvación. Y obviamente podemos entender esto, ¿verdad?, que la salvación, igualmente para la salvación, que podemos entender que la verdad de Dios nos trae libertad de la condenación. Pero si leemos el contexto de este pasaje nos recuerda, ¿verdad?, habla acerca de aquellos judíos que habían creído en él. Y el Señor le dice a los judíos que habían creído en él, ¿verdad?, que si ellos permanecen en sus palabras, ¿verdad?, y sus palabras, ¿verdad?, permanecen en ellos van a conocer la verdad y la verdad les va a hacer libre. Cuando una persona viene a la fe, conoce la verdad y tiene libertad en la salvación, viene a la fe, después de ello tiene que caminar en el camino del Señor y seguir conociendo la verdad que le va a traer libertad en muchas áreas de la vida. Muchas veces la libertad tiene que ser del pecado. A Dios nos trae libertad del pecado, ¿verdad? Cuando venimos a Dios, venimos arrastrando pecados de nuestra vida sin Dios. Y bueno, venimos y empezamos a aprender a cómo vivir lejos del pecado. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, lo hacemos sometiéndonos a la palabra de Dios. ¿A qué palabra? A toda la palabra de Dios. Deberíamos considerar como toda su palabra como verdadera y todos sus mandamientos como, ¿verdad?, mandamientos que vienen de Dios y que son para nuestro bien. Entonces, la verdad nos libra del pecado. Al conocer la verdad, también nos trae libertad de la mentira. Muchas veces, ¿verdad?, estamos viviendo para Dios. Venimos a Dios y empezamos a aprender la palabra de Dios y empezamos a creer o empezamos a entender la Biblia de una manera equivocada y caemos en error. O muchas veces venimos de un trasfondo, ¿verdad?, de tal vez de religión, ¿verdad?, de venir de un grupo, ¿verdad?, que tú sabes, ¿verdad?, de un grupo donde tú no escuchabas la palabra de Dios y tú ahora vienes a la verdad. Ahora tienes que dejar que esta verdad te traiga la libertad de la mala enseñanza, de la mala doctrina, libertad de, ¿verdad?, la falsedad, la mentira, ¿verdad?, de que aunque sea tomada de la palabra de Dios, tal vez el error, ¿verdad?, de la enseñanza, la mala enseñanza tal vez. Y bueno, tú tienes que dejar que esa verdad te dé libertad del error, de la mala enseñanza,
de la palabra de Dios igualmente, no de Dios, pero de quienes enseñan a veces la palabra de Dios de la manera equivocada. Y bueno, nos trae libertad de eso. Tal vez, por ejemplo, en el caso mío, yo antes de ser salvo, yo pertenecía a una religión, ¿verdad? Y yo entendía la palabra de Dios de una manera equivocada. Pero un día venimos a la verdad, fuimos salvos y empecé a aprender la palabra de Dios. Y esta verdad me libró del error. Y bueno, hermanos, es lo que hace la palabra de Dios. Nos trae libertad de el pecado, nos trae libertad de la mala enseñanza. E igualmente nos trae libertad, ¿verdad? De tener consecuencias por el pecado, de cosas que a la que el pecado nos lleva. Nos trae libertad, ¿verdad? De ese tipo de cosas. Y hay muchas cosas más en las cuales la palabra de Dios nos trae libertad. Si solamente permanecemos en sus palabras, ¿verdad? Y sus palabras en nosotros, podemos conocer la verdad y la verdad nos traerá libertad. Y bueno, vamos a empezar el tiempo de la enseñanza del día de hoy. Una vez más, gracias hermanos que están aquí con nosotros. Y bueno, una vez más, como cada semana, les invitamos a enviarnos un mensaje si usted quiere mandar un saludo, hermanos, si usted quiere mandarnos una petición de oración, o si usted tal vez tiene alguna pregunta acerca de la enseñanza o acerca del ministerio aquí en Tailandia, como quiera también. Y bueno, estamos para contestar sus preguntas. Si usted escucha algo en la enseñanza que usted quiere saber más a fondo, que no entendió, bueno, si podemos, ¿verdad? No digo que sé todas las cosas, pero si podemos, vamos a contestar su pregunta con todo gusto, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios que tenemos este tiempo. Y una vez más, vamos a escuchar, ¿verdad? El programa La Verdad que te hace libre. Gracias a Dios que la semana pasada, bueno, no pudimos, pero gracias a Dios que ahora, una vez más, esta semana estamos listos para transmitir en el programa. Y bueno, hemos estado hablando acerca de un tema que le titulamos Consejos que traen resultados. Una vez más, la palabra de Dios es el consejo de Dios que nos trae buen resultado. Y es lo que estamos hablando y es lo que estamos buscando como hijos de Dios. Y bueno, hemos estado hablando acerca de los consejos de Salmo 119 y son consejos acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Y hemos dicho cada semana a manera de introducción que este salmo está dividido en las letras diferentes, ¿verdad? Del alfabeto hebreo, del alefato hebreo, perdón. Y cada letra, como sabemos, tiene un significado, tiene un simbolismo, ¿verdad? Que nos recuerda aspectos de la palabra de Dios, ¿verdad? Un significado, un recordatorio hacia algo. Y bueno, hemos estado viendo cada letra, hemos visto desde el principio, ¿verdad? La base de este Salmo 119 lo encontramos en el principio, ¿verdad? Como en la palabra de Dios, igualmente en Génesis, ¿verdad? Y vemos aquí, ¿verdad? El principio en Aleph, la letra Aleph, ¿verdad? Recordando a Dios, a quién es Dios, a nuestro Dios. Y Él nos da el principio, porque Él es el principio y Él es el fin. Y nos trae la introducción a este capítulo. Nos habla acerca de, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y bueno, nos enseña así: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Dios nos invita a caminar en su camino. ¿Cuál es este camino? El camino de la ley de Jehová, ¿verdad? Dios tiene un camino, es el camino de su ley. Él nos ha dado un camino a seguir. En el momento en que venimos a la fe y somos salvos, tenemos que entrar al camino de Dios y caminar en su camino, no para tener salvación, pero para vivir una vida que agrade al Señor, una vida lejos del pecado. Y la Biblia nos dice aquí, ¿verdad? La Biblia dice, ¿verdad?, que ese es el camino de la ley de Dios, ¿verdad? Quienes quieren caminar y agradar a Dios en su camino, deben de caminar en la ley de Dios. Y la Biblia nos dice, ¿verdad?, nos da una pauta para empezar, ¿verdad? Y es lo que siempre Dios quiso y ha querido. Nos habla de que guardemos sus testimonios con el corazón, con todo el corazón. Recordamos que una vez más, como cada semana en la introducción decimos, un propósito en este nuevo pacto, ¿verdad?, es que Dios quiere que pongamos su ley en nuestro corazón. Es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que pongamos su ley en nuestro corazón. Entonces, en este camino, ¿verdad?, Dios quiere que le sigamos sus palabras, sigamos sus mandamientos, su ley, pero que lo hagamos con el corazón correcto, ¿verdad? Es muy fácil juzgar,
¿verdad? A los fariseos del tiempo de Cristo, donde Dios les dice, ¿verdad? Que siguieron a Dios con sus labios, pero su corazón estaba lejos. Que trataron de guardar la ley de Dios de la manera incorrecta, y no generalizamos, pero Dios, el Señor Jesucristo enseñó esto acerca de ellos. Ahora, entonces, a veces podríamos juzgar o hablar del Antiguo Testamento y del pueblo de Dios, ¿verdad? Y decir que ellos no hicieron lo correcto y todo esto, pero la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? ¿Amamos la ley de Dios o no la amamos? ¿La menospreciamos, la aborrecemos, la ponemos por debajo, la ignoramos, ¿verdad? Bueno, somos iguales entonces que el pueblo de Israel en el tiempo antiguo. Somos iguales que los fariseos. Queremos guardar su palabra por fuera, pero por dentro, tal vez en nuestro corazón no hay una realidad. Y dice la Biblia en ese salmo, desde un principio, en este camino de la ley de Dios, tenemos que guardar sus mandamientos con el corazón, ¿verdad? Es lo que siempre ha sido. No es un invento nuevo de Dios, ¿verdad? Siempre desde un principio Dios ha querido que su pueblo guarde sus mandamientos con el corazón. Qué hermoso cuando nos habla la Biblia, por ejemplo, acerca de Abraham, ¿verdad? Y a pesar de que literalmente, ¿verdad? Dios no había traído más mandamientos aún todavía, ¿verdad? En el tiempo de Abraham, ¿verdad? Tal vez en su plenitud. No había muchos, ¿verdad? Como hoy en día, muchos más como hoy en día tenemos, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Abraham guardó todos sus mandamientos y sus leyes de Dios. Y suponemos y entendemos que lo hizo con el corazón. David, ¿verdad? El escritor de muchos salmos, él nos enseña, el hombre conforme al corazón de Dios, nos enseña cómo podemos amar su ley, que debemos de amarla con el corazón, ¿verdad? Y buscar agradar a Dios, servirle y agradar y guardar su palabra de la manera correcta, con nuestro corazón. Y bueno, hemos estado viendo cada sección de este salmo y cada letra del alefato hebreo que se encuentran, ¿verdad? En cada sección. Y el día de hoy estamos terminando prácticamente el Salmo 119 y estamos llegando a la última parte, que es la letra Tav, ¿verdad? En el versículo 169 al versículo 176. Y apenas un poquito a manera de introducción, ¿verdad? Esta letra, si usted busca, ¿verdad? ¿Qué simbolismo se le ha dado, ¿verdad? Y esto nos recuerda a la verdad. Nos recuerda la verdad. La palabra verdad tiene esta letra escrita como final, ¿verdad? Y nos recuerda, ¿verdad? Que la verdad tiene, bueno, también si usted tal vez busca, ¿verdad? Yo no me considero una persona hebreo, ¿verdad? En cuanto a que conozco el hebreo, más bien quise decir, ¿verdad? Yo no me considero alguien que conozco profundamente, pero tenemos herramientas para investigar y es muy sencillo encontrar muchas cosas interesantes en el hebreo, ¿verdad? Porque Dios tiene este idioma, ¿verdad? Dios ha dado este idioma a través de los tiempos y es un idioma rico, ¿verdad? En muchas cosas. Y bueno, la palabra verdad, ¿verdad? Aparece ahí, ¿verdad? En esta letra, la palabra verdad. Y es muy curioso porque la primera letra y la última letra, que es esta, ¿verdad? Forman la palabra verdad y en medio una letra más. Pero mire qué interesante que eso nos hace una referencia a recordar que la verdad ha existido desde un principio y siempre existirá hasta el final. Recuerde que la Biblia dice en los Salmos que su palabra permanece para siempre en los cielos. Antes que la palabra de Dios llegara, no importa en el tiempo en que llegó, ¿verdad? Antes de que Cristo mencionara las palabras que mencionó, sus palabras estaban en los cielos, ¿verdad? Desde antes. Antes que profetas mencionaran las palabras de Dios, las palabras de Dios estaban desde siempre ahí. Antes que Dios hablara a su pueblo con su voz audible en el tiempo antiguo, sus palabras estaban desde siempre. Antes que Dios diera mandamientos, ¿verdad? Desde tiempos antiguos, por ejemplo, cuando Dios dio los mandamientos a Moisés, cuando Dios dio mandamientos a hombres de la antigüedad, incluso cuando Dios le dio sus mandamientos a Adán y Eva y ellos a sus generaciones, sus palabras para siempre permanecen en los cielos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermanos, qué interesante es que esta letra que nos recuerda a la verdad, ¿verdad? Está formada con la primera y última letra y esto nos recuerda que su palabra, su verdad, es desde el principio hasta el fin. Y aún antes del principio,
y aún hasta después de lo que el mundo podría considerar como el fin, ¿verdad? O el fin de todo el mundo, ¿verdad? Lo que el mundo conoce hoy en día, visible para ellos, el mundo. Entonces, hermanos, podemos ver que la verdad de Dios es eterna. Y ahora, mire qué tremendo, porque siempre, ¿verdad? Estas letras tienen conexiones con los versículos que leemos, muy interesantes, ¿verdad? Ahora, en esa palabra, en esa letra Tav, encontramos unos cuantos versículos, 169 al 176, y seguro que no es una casualidad de que Dios haya permitido, ¿verdad? Cómo se escriben las palabras en la palabra de Dios, el orden de las palabras, el orden de los versos, las estructuras de todo esto, porque Dios nos ha dejado un libro perfecto que es la palabra de Dios. Y vamos a empezar con los versículos, y vamos a empezar leyendo el versículo 169 y versículo 170. Mire qué dice la Biblia ahí. Dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dice, dame entendimiento conforme a tu palabra. Dice, llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Entonces aquí vemos dos versículos para empezar que nos hablan acerca de la oración del salmista. Y hemos visto, hermanos, como hemos comentado cada semana, que muchas veces los versículos que vemos en este salmo son repetitivos en cuanto al principio de Dios, el principio bíblico que está insertado en esos versículos. Nos habla mucho David acerca de la oración pidiendo ayuda o de la oración pidiendo libertad. Por ejemplo, aquí vemos mencionado de dos maneras diferentes. El salmista pide que su clamor o que su oración llegue delante de Dios, ¿verdad? Él dice, llegue mi clamor, llegue mi oración delante de ti. El salmista desea, ¿verdad?, que su clamor llegue delante de Dios. Y yo creo, hermanos, que todos deseamos que Dios nos escuche, que Dios abra las puertas, ¿verdad?, de sus bendiciones para nosotros, que Él escuche nuestro tiempo de oración cuando clamamos y cuando oramos a Dios. Queremos que Dios nos escuche, seguro que sí lo queremos. Yo creo que no hay una sola persona que no desee, ¿verdad?, que Dios escuche su oración, ¿verdad? Si es que nos ponemos de rodillas, si es que oramos, realmente es porque tenemos la intención de que nuestro clamor, nuestra oración llegue delante de Dios. Tal vez usted ha sentido alguna ocasión que Dios no le escucha. Y mire que aquí está el salmista pidiendo algo. Permite que me oración llegue, como si él no estuviera realmente creyendo que Dios le fuera a escuchar. Ahora, yo no digo que no creía, no estoy diciendo que seguramente sí, pero mire, hermano, que tal vez podría pasar. Esta semana, ¿verdad?, platiqué con una persona que me comentó esto. No sentía que Dios escuchaba sus oraciones. Y mire, hermano, que puede pasarnos. Y cuando estamos en momentos así, debemos de recordar, ¿verdad?, que Dios, Él quiere escucharnos y Él puede escucharnos. Hay muchos aspectos en la Biblia que nos recuerdan cuando Dios no nos escucha, ¿verdad? Y debemos de tomar en cuenta esos pasajes, pero si estamos haciendo, ¿verdad?, según como Dios nos dice en su palabra acerca de la oración, y estamos siguiendo los patrones de Dios, las enseñanzas, mandamientos de Dios acerca de qué debo hacer antes de orar y qué debo de arreglar antes de orar. Debemos de recordar que aún tengamos dudas, aún haya, ¿verdad?, incertidumbre muchas veces, Dios siempre nos va a escuchar. Y el salmista, después de pedir esto, él dice, dame entendimiento conforme a tu palabra, y también dice, líbrame conforme a tu dicho. El salmista pide, como muchas ocasiones, permíteme entender a través de tu palabra. Y deberíamos, hermanos, de dejar que Dios nos dé entendimiento acorde a su palabra, no un entendimiento acorde a nosotros. Muchas veces cuando leemos la Biblia, queremos leer la Biblia acorde a nuestro entendimiento. Yo, como mexicano, así como es mi cultura, yo quiero entender la Biblia, pero no es posible. Tenemos que entender el contexto de lo que se está diciendo. Tenemos que entender el tiempo, la cultura de ese tiempo, ¿verdad? Tal vez costumbres de aquellos tiempos. Y tenemos que entender su palabra acorde a cómo es, ¿verdad? Es una Biblia escrita por personas hebreas. Es una Biblia escrita, ¿verdad?,
en un país, ¿verdad? En Israel, y bueno, y también con la gente de Israel, ¿verdad? Antes de que llegaran a la tierra. Pero mire, es un libro que tenemos que entenderlo bajo esa perspectiva. Y tenemos que pedirle a Dios, Señor, permíteme entender, permíteme ver que tu palabra sea como una lupa para mi vida. Cuando leemos el Nuevo Testamento, queremos tal vez entenderlo, ¿verdad? Como mexicanos, como estadounidenses, como colombianos, como tal vez panameños, puertorriqueños, cuando nos olvidamos que no fue una Biblia escrita por mexicanos, ni bajo una cultura mexicana, ¿verdad? Y leemos, ¿verdad? Por ejemplo, hay un versículo muy curioso, ¿verdad? En la Biblia, que dice que cuando tú vayas a la carnicería, tú puedes comer todo sin tener conciencia para preguntar, sin tener problemas de conciencia. Y lo entendemos pensando en una carnicería mexicana, ¿verdad? Pero recordamos, no se escribió en México, no se estaba pensando en una carnicería mexicana cuando se escribió eso, ¿verdad? Y simplemente es un ejemplo acerca de esto, ¿verdad? Pero hay tantos versículos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar que Dios, ¿verdad?, nos dé un entendimiento conforme a su palabra. La palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es una palabra para todos, pero tenemos que entenderla conforme a como Dios dejó que se escribiera, ¿verdad? A conforme el tiempo que Dios la dejó, ahí tenemos que tratar de que Dios nos hable. Entonces tenemos que dejar que su palabra sea para nosotros una lupa, que nos ayude a mirar y a tener entendimiento acorde a todas las cosas en cada área de la vida que Dios nos ha dejado para vivir. Tenemos que buscar tener entendimiento conforme a su palabra, que su palabra sea nuestros lentes que nos permitan ver lo correcto conforme a la palabra de Dios. Que su palabra sea la que nos dicte cómo debemos de vivir, cómo debemos de hablar, cómo debemos de vestir, cómo debemos de andar, a dónde debemos de ir, qué debemos de consumir, que su palabra nos indique a cómo debemos de pensar, cómo debemos de buscar una relación, cómo debemos de establecer un ministerio, cómo debemos de honrar a nuestros padres, cómo debemos de tratar a nuestros hijos, que su palabra nos enseñe cómo debemos de reaccionar cuando estamos enfermos, qué tenemos que hacer cuando estamos en problemas, qué tenemos que hacer cuando tenemos que ayudar a nuestro prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay tantas cosas, que su palabra sea nuestra lupa, nuestros lentes, que nos den entendimiento en cada área de nuestra vida. ¿Por qué? Porque su palabra es la verdad. El salmista pide, permíteme que mi oración llegue a ti, dame entendimiento, líbrame, pero siempre el salmista pide acorde o conforme a tu palabra, a tus dichos, a tu ley, a tus mandamientos. El salmista está consciente de que la palabra de Dios, la ley de Dios, debería ser el todo de el Hijo de Dios. Y es lo que debería ser igual para nosotros. Mire qué dice más adelante, versículo 171, 172. Y también mire qué dice, vamos a leer también, vamos a brincar 2 versículos y vamos a ir al versículo 175 igualmente. Luego vamos a regresar a los versículos anteriores. Mire qué dice ahí. Dice, mis labios rebosarán alabanza. Ese es el versículo 171. Cuando me enseñes tus estatutos. Luego dice, hablará mi lengua tus dichos. Dice, porque todos tus mandamientos son justicia. Luego dice, viva mi alma y te alabaré. Dice, y tus juicios me ayuden. Mire qué tremendos versículos, qué maravillosos y qué edificantes versículos podemos encontrar aquí, ¿verdad? El salmista nos habla de alabanza. Él nos habla acerca de que sus labios tienen mucha alabanza a Dios. Tendrán mucha alabanza a Dios. Y él habla cuando él pueda aprender. Y esto es muy también común de este salmo, cuando él está hablando de que esto va a suceder cuando pase esto, cuando pase esto, y siempre es acorde a su palabra. Por ejemplo, aquí uno dice, yo tendré alabanza, mis labios tendrán mucha alabanza. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando tú me enseñes tus estatutos. Ahora recordamos que el salmista siempre nos demuestra en este capítulo un celo por sus mandamientos, por su palabra, una sed por sus mandamientos, ¿verdad? Un deseo vivo y verdadero por su ley. Entonces, él está pidiendo que Dios sea su maestro, que él le enseñe. Más allá de cualquier persona que le pueda enseñar, cualquier maestro, ¿verdad? Él quiere que Dios sea quien le enseñe
sus mandamientos. ¿Por qué? Y esto es algo bien interesante porque el hombre puede fallar. Tristemente, yo como pastor de una iglesia aquí en Tailandia, yo puedo fallar. Su pastor podría fallar. Usted al enseñar podría fallar. Pero mire que Dios no falla y usted puede permitir que Dios sea su primer maestro. Debería permitir que más allá de cualquier conferencista, cualquier predicador, cualquier persona famosa en el internet que enseñe, ¿verdad? Usted debería permitir que Dios sea su primer maestro, que Él sea quien le enseñe. Y Él dice, cuando tú me enseñes, Señor, mis labios rebosarán de alabanza. Y no cabe duda, hermanos, que cuando aprendemos algo nuevo acerca de sus mandamientos, de sus estatutos, vamos a tener alabanza. Yo no sé usted, hermano, pero cuando yo aprendo algo nuevo de la palabra de Dios y me doy cuenta que tal vez estuve mal por muchos años y estuve ignorando, haciendo a un lado, estuve simplemente dejando pasar por alto a cierto aspecto de la palabra de Dios, cierto mandamiento, cierta cosa, por errores, ¿verdad? A veces que uno comete al interpretar la Biblia. Pero cuando tú te das cuenta de la verdad de la palabra de Dios, no importa lo que suceda, tú vas a tener alabanza a Dios. Vas a estar contento, vas a tener regocijo. ¿Por qué? Porque tú has encontrado y Dios te ha enseñado sus mandamientos. En tu tiempo a solas has leído la Biblia y tal vez has llorado porque Dios te mostró, ¿verdad? Aquello que no habías visto y que Dios tenía para ti, que Dios por siempre y siempre lo había permitido en su palabra, lo había enseñado y tú lo habías ignorado y ahora lo encuentras y tú sabes que es palabra de Dios. Y bueno, no hay más que tener alabanza, de estar gozoso por lo que Dios ha puesto en tu vida. Seguro que hay gozo cuando Dios es tu maestro y cuando tú aprendes de su palabra directamente de Dios, cuando Él es quien te enseña. Y Él habla también de esto, dice, hablará mi lengua tus dichos. Él dice, no nada más, dice, voy a tener alabanza, no nada más va a haber alabanza rebosante en mi boca, en mi vida, en mi corazón, pero también mi boca, mi lengua, va a hablar de tus dichos. ¿Por qué? Porque esos dichos, esos mandamientos, esa ley de Dios son justicia. Hermano, una vez más, este salmo nos habla vez tras vez que la palabra de Dios nos habla que su ley es justicia. Muchas veces, muchos de nosotros tal vez tenemos un concepto equivocado, tenemos un concepto negativo, ¿verdad? Pensamos mal acerca de la ley de Dios, como algo injusto, como algo incapaz, como algo que nunca fue suficiente, como un tropiezo, pero que ahora ya tenemos algo, ¿verdad? Pero mire, hermano, eso sucede cuando nosotros le damos la función equivocada a la ley de Dios. Muchas veces, como por ejemplo, si alguien, ¿verdad?, tuviera en su mano un martillo, y esto es algo muy curioso, tal vez un ejemplo un poquito extremo, pero que quisiera atornillar un tornillo con un martillo en una pared, y él intentara usarlo por días y no pudiera, y dice, no, pues esto no me sirve, y de repente alguien le llega y le dice, oye, pues es que esto no es para eso, y luego te enseña, ¿ve? Te presenta un desarmador, ¿verdad? Entonces tú agarras el desarmador y pones el tornillo, ¿verdad? Con el desarmador y te das cuenta que es perfecto, el tornillo es perfecto para poder atornillar. Y tú dices, oye, pues este martillo no sirve para nada, ¿verdad? Lo que el martillo no pudo hacer, el desarmador lo hizo. Espera, es que el problema no era el martillo, el problema era que tú le estabas dando el uso incorrecto al martillo. Entonces, muchas veces tenemos el concepto equivocado acerca de la ley de Dios. La Biblia nos dice aquí que su ley es justicia en este salmo, ¿verdad? Y siempre lo será. Ahora, el problema es cuando nosotros pensamos que la ley de Dios era para salvación o es para salvación y luego decimos, Cristo nos salvó del infierno porque la ley no nos pudo salvar. Espérame, la ley nunca fue para salvar, ¿verdad? Cristo nos salvó del infierno porque venimos en fe y arrepentimiento y nos dimos cuenta de nuestro pecado y nos dimos cuenta que nada nos puede salvar, no la ley, no las obras, no el bautismo, no la religión, no una persona más que Cristo. Sin Cristo no podemos ser salvos. Pero cuando hay un entendimiento equivocado acerca de algo, ¿verdad? Tendremos un concepto negativo.
Pero mire, el salmista tenía un concepto totalmente positivo acerca de la ley de Dios. Él nos enseña que su ley es justicia, su ley es verdad, su ley es eterna. ¿Por qué? Porque él nunca tuvo el concepto de que la ley era para salvarse. Él sabía que la ley de Dios es algo que Dios nos ha dejado para darnos cuenta del amor de Dios, de sus mandamientos, de sus enseñanzas. Seguro cuando el salmista escuchaba de los 10 mandamientos, él sabía, ¿verdad?, que son palabra de Dios, no para ser salvos, no para tener un tropiezo y encontrar a Cristo. No, él sabía el orden correcto. Él era salvo y él ponía después de la salvación el camino de la ley de Dios para agradar a Dios en su vida. Por eso él habla en el versículo 1: bienaventurados los perfectos del camino, los que andan en la ley de Jehová. Y este es el propósito de Dios. La salvación es a través de nuestro Mesías, el Señor Jesucristo. Y cuando somos salvos debemos de obedecer su palabra, no para ser salvos, ¿verdad? La palabra de Dios nunca ha sido un tropiezo para que tú te encuentres con Cristo, ¿verdad? El pecado es un tropiezo, ¿verdad? Y cuando tú encuentras la verdad, tú te darás cuenta, más que un tropiezo, es, ¿verdad?, es una guía que nos lleva a Cristo. Cuando tú lees la Biblia y te das cuenta lo que la Biblia dice acerca de la condenación por tu pecado, acerca de que tú no puedes salvarte por ti mismo, tú encuentras un problema y encuentras a Cristo, que es quien puede perdonar tu pecado. Entonces el salmista conocía la diferencia. Él nunca encontró, ¿verdad?, la ley de Dios como un tropiezo, porque él sabía que no era para salvación. Él sabía que es una regla de Dios para vivir. Y él dice: todos tus mandamientos son justicia. La pregunta para usted, hermano, es: ¿usted piensa que su palabra de Dios es justicia o piensa que no lo es? Dice la Biblia: viva mi alma y te alabaré. Una vez más habla de alabanza a Dios después de aprender. Dice: y tus juicios me ayuden. Es una repetición, en otras palabras, del versículo 171. Una vez más habla acerca de la alabanza a través de los juicios de Dios, de la palabra de Dios. Y no cabe duda, hermano, que cuando nosotros nos entramos en la palabra de Dios y hacemos su palabra como nuestra, permitimos que Dios nos llame a través de su palabra, que Él haga de su palabra nuestra delicia, que en nuestros días su palabra sea nuestro deseo, sus mandamientos, entonces vamos a encontrar una gran ayuda acerca de sus juicios, en su palabra. Y tendremos alabanza en nuestra boca, porque Dios es nuestro guía. Mire versículo 173, y estamos a 2 versículos de terminar, a 3. Dice versículos 173 y 174, dice: esté tu mano pronta para socorrerme. Dice: porque tus mandamientos he escogido. Esté tu mano pronto para socorrerme. Una vez más pide ayuda el salmista. Dice: porque tus mandamientos he escogido. Y es una vez más una manera de decir, en otras palabras, cosas que él ya ha mencionado acerca de que él quiere la salvación de Dios. Mire el versículo 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. En el momento, y lo hemos hablado otras veces, se ha mencionado versículos muy similares a este, salmista pidiendo salvación, ¿verdad? Ayuda, socorro en los problemas, en momentos de necesidad, en momentos en que él se encuentra tal vez en un pozo, ¿verdad?, en un momento difícil. Él pide ayuda del Señor y él quiere que Dios sea su ayuda, ¿verdad? Y él declara que su ley de Dios es delicia para su vida. Entonces, una vez más, vemos aquí esta frase, ¿verdad?, que el salmista dice: deseado tu salvación, oh Jehová. Como en el transcurso de todo este capítulo hemos visto también, ¿verdad?, el salmista pidiendo socorro, pidiendo salvación, seguramente en momentos de dificultad, a lo que podemos hacer como hijos de Dios. Pedir el socorro de Dios, la ayuda de Dios y su salvación, que Él nos salve en esos momentos de dificultad. Y dice ahí al final: y tu ley es mi delicia. Él habla de 2 cosas que él desea. Desea que Dios le salve. Y desea que Dios, ¿verdad? Desea la ley de Dios. Dice: he deseado tu salvación y tu ley es mi delicia. Él desea salvación y tiene delicia por la ley de Dios. Una forma tal vez diferente de decir
En vez de decir, he deseado salvación, he deseado tu ley, él dice, tu ley es mi delicia. Y recuerdo muchas veces cómo el salmista habla acerca de las delicias de la ley de Dios. Me recuerda al Salmo capítulo 1 cuando dice, ¿verdad?, que el hombre que medita en la ley de Dios día y noche, ¿verdad?, y tiene realmente una delicia en la ley de Dios, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Es por eso, amado hermano, amada hermana, que debemos de amar la palabra de Dios y no tener como la ley de Dios como algo que ha sido abolido, desechado, ha sido enterrado, es algo del pasado, son mandamientos caducados y viejos que no tienen ninguna función en nuestras vidas, ¿verdad? O tal vez simplemente, tal vez no pensamos de esa manera, tal vez pensamos que son cosas buenas, pero que nada más son principios y ya, ¿verdad? Cosas que de repente los podemos sacar del baúl y utilizarlas en algunas ocasiones, ¿verdad? Pero mire que Dios nos enseña que la ley de Dios debería ser algo bueno en nuestras vidas, debería ser una regla para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos las dejó en su palabra para que podamos utilizarlas, ¿verdad? Dice, su ley es mi delicia. Y qué bendición, hermano, cuando nosotros podamos hacer de la ley de Dios una delicia, de su palabra algo delicioso, algo maravilloso, ¿verdad? Y literalmente aquí habla de la ley de Dios, literalmente la ley de Dios, ¿verdad? Debería ser una delicia para nosotros. Una vez más recordamos el Salmo 1, ¿verdad? Muy similar a esto. Y otros salmos que podemos recordar, ¿verdad?, que nos habla. El Salmo 119, vez tras vez nos habla acerca de esto. El Salmo, si no estoy equivocado, el Salmo 19, ¿verdad? Y otros salmos que nos recuerdan acerca de las delicias de la ley de Dios. Como Dios, a través de su palabra, a través de su ley que Él nos ha dejado, Él nos puede dar delicia, ¿verdad? A través de su ley y de su palabra. No desechemos sus mandamientos, hermano, porque Dios nos ha dejado salvación. No hablamos de salvación del alma, una vez más. Salvación, ¿verdad?, del pecado, salvación de destrucción, salvación de consecuencia, salvación de muchos problemas, cuando nosotros hacemos de su ley nuestra delicia. Y mire que dice el versículo final. Dice, yo anduve errante como oveja extraviada. Dice, busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. Y quiero que usted mire algo bien interesante. Y quiero que mire el versículo número 1 y el versículo número 176 de este salmo. Y es algo bien interesante. Recordamos que Dios es el Aleph y el Taf. El Taf, recordamos que es la última letra del alefato hebreo, que es esta que estamos estudiando hoy. Y Aleph es la primera letra del alefato hebreo. Entonces, Él es el principio y Él es el fin, ¿verdad? Eso nos recuerda que Cristo es el principio y el fin. Y haciendo referencia a Cristo, que es el principio y el fin, ¿verdad? En este salmo, en Aleph y en Taf, encontramos algo súper interesante. En Aleph, recordando que Él es el principio y el fin, nos habla acerca del camino de los que andan en la ley de Jehová. Es el principio. Y el fin nos habla acerca de un camino, del camino, ¿verdad? Y dice que Él anduvo como oveja extraviada. O sea que Él había salido del camino. Tal vez había dejado una parte del camino. Pero aún en su corazón, dice, aún en su mente, Él no había olvidado sus mandamientos. Entonces, al final, ¿verdad?, nos recuerda, ¿verdad?, que todavía existe un camino, el camino de la ley de Dios. Es un camino eterno, un camino que no tiene fin. Por eso, cuando vemos acerca de versículos acerca del milenio, nos sigue hablando acerca de la ley de Dios. Nos sigue hablando acerca de las fiestas de Dios, estos eventos que nos traen asuntos proféticos, ¿verdad?, que nos recuerdan asuntos proféticos. Y nos recuerda acerca de aspectos de mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad?, que tal vez no consideramos como importantes o necesarios. Pero mire, Dios nos habla de un camino de principio a fin. Y Él nos habla acerca de que David dice, yo estuve errante, pero no me he olvidado. Si aún, hermanos, en los tiempos del fin, recuerde que la Biblia nos enseña en el libro de Daniel que una de las características del anticristo en este tiempo, en el tiempo que Él esté, es que Él quiere cambiar los tiempos y la ley de Dios. Entonces, también nos dice Primera de Juan, ¿verdad?, que el espíritu del anticristo ya está en el mundo. O sea, el espíritu de que quiere cambiar los tiempos y la ley de Dios.
Entonces, hermano o hermana que me escucha, no es casualidad, ¿verdad?, que el mundo esté cambiando la ley de Dios. Hoy en día vemos cada vez más iglesias que aceptan lo que Dios ha llamado abominación. Hay muchas cosas que Dios llamó abominación desde un principio y esto nunca va a cambiar. Y verdad, y está sucediendo hoy en día. Estamos viendo iglesias que abren las puertas ahora, ¿verdad?, a ciertos aspectos, ¿verdad? Y tal vez por prudencia no voy a mencionar, ¿verdad?, pero aspectos en que sabemos, ¿verdad?, que Dios ha dicho esto es abominación contra Dios, ¿verdad? Asuntos que no agradan a Dios. Y entonces estamos viendo cómo el anticristo, el espíritu del anticristo que ya está en el mundo, está cambiando la palabra de Dios. Si nosotros como hijos de Dios hemos estado errantes, hemos salido del camino, es tiempo de que nosotros podamos recordar sus mandamientos y entrar a este camino. ¿Cuál camino? Salmo 119:1. Aleph Tav. El Aleph, el principio, nos dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Hermano, Dios le ha dejado una Biblia para que usted la obedezca, la siga, usted viva por ella, ¿verdad? Y Dios quiere que usted se alimente de la palabra de Dios. Qué triste sería, hermano, que haya algún cristiano hoy en día escuchando, en ese momento escuchando, que haya dejado a un lado la palabra de Dios, que no tenga en su día a día la lectura de la palabra de Dios. Yo le quiero animar, hermano, que usted haga de su vida cotidiana, ¿verdad?, de su vida cotidiana, su vida diaria, el comer palabra de Dios, el deleitarse en la ley de Dios, en la palabra de Dios, que usted tenga como un deseo cada día el tomar la palabra de Dios y leerla, estudiarla, meditar en ella y encontrar en la palabra de Dios, ¿verdad?, un deleite de su vida diaria. Este salmo empieza hablándonos de un camino y termina hablándonos de que él se había descarriado como oveja, pero él nos enseña a no olvidar tus mandamientos. Es tiempo de que si usted se ha descarriado de la palabra de Dios, usted pueda venir a este camino una vez más. Y hermano, tal vez usted, ¿verdad?, ha escuchado esta enseñanza, ¿verdad? Y tal vez habrá algo, ¿verdad?, en este momento en que usted diga: tal vez yo tengo que cambiar esta área de mi vida, necesito recordar o regresar a la palabra de Dios, necesito volver a hacer de su palabra mi delicia, volver a leer la palabra de Dios como la leía antes, pero no nada más leerla, pero ahora indagar en ella y buscar la verdad que me trae libertad en la palabra de Dios. Pero tal vez usted me escucha y usted tal vez no es, ¿verdad?, creyente, usted no es cristiano, usted nunca frecuenta una iglesia, tal vez usted le interesa un poquito escuchar, le llama la atención, o tal vez simplemente esté escuchando. Usted ha frecuentado iglesias tal vez, pero que no sabe, ¿verdad?, si realmente usted es hijo de Dios o no. Usted no sabe si es pueblo de Dios o no, si usted es oveja de Dios o no. Y en este día, tal vez usted no tenga la seguridad de lo que pasará con usted, ¿verdad? ¿Qué va a suceder con usted, ¿verdad?, el día que usted tenga que morir? Y mire que Dios tiene un maravilloso futuro para usted después de la muerte. Pero para poder tener la bendición de tener vida eterna y estar con Dios para siempre, usted tiene que tomar una decisión el día de hoy. Y esta decisión no es, ¿verdad?, una decisión que Dios ha hecho por ti, pero Dios ha dejado la oportunidad para que tú puedas decidir el día de hoy, ¿verdad?, qué destino tú quieres tener, qué final tú quieres tener. La Biblia nos habla acerca de 2 lugares eternos. Y uno de ellos es un lugar con Dios para siempre, la eternidad. Y otro, ¿verdad?, es un lugar de castigo. Y tal vez usted el día de hoy sepa, ¿verdad?, que usted es imperfecto delante de Dios y usted no puede ganar el cielo por sí mismo, por usted, ganar la eternidad por usted mismo. Pero el día de hoy usted puede reconocer, ¿verdad?, que hay un Salvador, que es el Señor Jesucristo, y que Él ha dado su vida por usted, y que Él murió por sus pecados, y que el día de hoy usted puede venir en fe y arrepentimiento. Dios nos enseña que si usted el día de hoy se arrepiente de su pecado, viene en arrepentimiento al Señor y usted pone su fe en el Señor, el día de hoy usted puede recibir vida eterna y usted puede ser pueblo de Dios. Yo le invito en esta mañana, si usted quiere tener, ¿verdad?,
vida eterna con Dios, si usted quiere ser pueblo de Dios y no ser alejado o apartado, no ser un gentil, una persona fuera de pacto, no quiere ser una persona sin Dios, que usted hoy venga en arrepentimiento y fe al Señor y que usted, ¿verdad?, deposite su fe en el único Salvador, el único Mesías, el Señor Jesucristo. Y si usted quiere hoy tener la promesa de vida eterna, simplemente el día de hoy usted venga en arrepentimiento, reconociendo quién es usted y reconociendo quién es Él. Él es santo y usted es pecador. Y con fe en su corazón usted venga a Dios y hágase un hijo de Él. Y usted puede tener parte, ¿verdad?, en la familia de Dios. Yo le invito a que usted tome esta decisión de venir en fe y arrepentimiento al Señor, porque Él no le va a desechar si usted viene en esta manera. Yo le quiero invitar a que usted tome esta decisión en este día y que usted ponga su fe en el Señor. Y bueno, hermano y hermana que nos escucha, gracias, y a cada persona que nos escucha, gracias por su tiempo, gracias porque usted en este día ha tomado el tiempo para escuchar. Y una vez más, preguntas, mándenos preguntas, si usted tiene una duda, si usted quiere saber algo, si usted tiene una petición de oración, un saludo, les invitamos a que usted nos escriba y por seguro que contestaremos a su petición, tal vez esta semana o la siguiente semana, si no tenemos el tiempo para hacer para todo esto, ¿verdad? Pero bueno, hermano, gracias por su tiempo, gracias por escucharnos y le invitamos la siguiente semana a sintonizarnos una vez más el martes a las 10 de la mañana en su programa La Verdad que te hace libre. Le recordamos, la única verdad que nos puede traer la libertad es la verdad de la palabra de Dios. Gracias por su tiempo. Amén, hermanos. Qué bendición. Gracias a Dios hemos escuchado predicación. Hemos enseñado enseñanza. Gracias, hermano Alfredo Buc. Una tremenda bendición. Saludos a la hermana Sonia Leija. Dios le bendiga, hermana. Muchas bendiciones que nos está escuchando en esta mañana. A la hermana María del Carmen Mangas Peralta también saludos, bendiciones. A la hermana Leonor Díaz Ayala, saludos, bendiciones también. A la hermana Alicia Montes también que nos está escuchando. Y gracias a todos, hermanos, por la gentileza de su atención. El día de hoy, recuerde, en unos minutos más, 11:30 de la mañana, comienza Rompiendo las Cadenas, para que no se lo pierda, para que esté en sintonía, para que esté escuchando el programa. Y recuerde que terminando ahorita este programa, lo podrá encontrar en YouTube y todos los programas anteriores. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, dele clic en suscribir y dele clic a la campanita de notificaciones para que le puedan llegar cuando estemos subiendo contenido a nuestra cuenta de YouTube, para que usted pueda disfrutar cada uno de los programas pasados si usted se perdió alguno, y así lo pueda compartir también con quien usted desee. Que tenga un excelente martes. Cuídese mucho. Dios le bendiga. Pásela bonito y Dios le bendiga. Hasta la próxima, hermanos. ¡Ánimo!